Le invito para que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, queremos que nos hable a través de ella. Sí, Señor, háblanos. Enséñanos lo que tú quieres y concédenos la oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hablar un poco de la adoración y la música, pero voy a usar una historia no común para hablar de estos temas. El pastor me pidió, le puse un título general, porque realmente no llegué a enviarle el título del mensaje, pero él le puso un título general y yo le dije, no, tranquilo, ahí vamos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? La Biblia nos relata la historia del profeta Elías. Desde el capítulo 17, de manera específica 16 y 17 del primer libro de Reyes, se dieron algunos acontecimientos sumamente interesantes con el profeta Elías. Sumamente interesante con el profeta Elías. El pueblo de Israel vivía en una apostasía total. ¿Recuerdan? ¿Quién gobernaba? El rey Acab. El rey Acab había deshonrado a Dios en su comportamiento como rey y en la condición del pueblo. Y una de las razones tuvo que ver porque se casó con una pareja que era sacerdotisa del dios Baal. Adoraba a otros dioses. Y esta mujer parece que tenía mucha influencia sobre él. Y había llevado a Acab a quitar los lugares de adoración a Dios. Los lugares donde se adoraba a Dios, dicen los últimos versos del capítulo 16, fueron quitados y fueron sustituidos por los dioses de Baal, dice el texto bíblico. Y Acab fue tan lejos que no solamente se complació con quitar los lugares de adoración a Dios, no se complació con sustituir el culto que se dedicaba a Dios, sino que fue más allá. Hasta hizo pasar por el fuego a su hijo. Cosa que Dios había prohibido. ¿Cómo es posible que un hombre que en un momento tuvo temor de Dios, que en un momento dedicó su vida para servirle a Dios, llegara tan lejos, tan lejos? Y es en esa circunstancia que aparece Elías. Todos conocemos muchos detalles de la historia de Elías, pero quiero mencionar, destacar algunas cosas. Elías aparece y le dice a Acab, dice Dios que no va a volver a llover. Tú ya has ido tan lejos, has motivado al pueblo a que adore a Baal, que no va a llover. Y todos sabemos, por 3 años y medio no llovió. Y Dios le decía a Elías lo que tenía que hacer. Dios le decía, Elías, ahora vete al arroyo de Querí. Ya yo he provisto a los cuervos para que te sustenten. Y Elías se fue. Luego el arroyo se secó. Ese es otro mensaje interesante. ¿Cómo es posible que tú, haciendo caso a lo que Dios dice, el arroyo se seque, te falte el agua? Si yo estoy haciendo lo que Dios dice, ¿por qué? Siempre será mejor hacer caso a lo que Dios dice, aunque se seque el arroyo. ¿Oyeron, hermano? Siempre será mejor hacer caso a lo que Dios dice, aunque el arroyo se seque. Él tiene un propósito. Si Él permite que el arroyo se seque, cuidado, tranquilo, no te inquiete, no te impaciente. Él sabe lo que hace.
ve donde una viuda que yo he provisto para que ella te sustente, una viuda que no tenía nada. Bueno, la dinámica es que Elías siempre se movía y hacía lo que Dios decía. Siempre hacía lo que Dios decía. Y allí le dijo a la viuda y Dios, la viuda hizo caso a lo que Dios le dijo a través del profeta, al principio. Y cuando le hizo caso a lo que Dios decía, finalmente Dios proveyó sustento para la viuda y para Elías. Porque Dios siempre honra su palabra. Porque Dios es fiel con aquellos que son fieles a Él. Porque si adoramos y nuestra adoración es parte de o lo hacemos como consecuencia de nuestra obediencia a Dios, como reconocimiento de lo grande, lo poderoso que Él es y que al final Él quiere lo mejor para ti y para mí. Si hacemos caso a su palabra, siempre será mejor. Y es allí cuando Elías se dan algunas circunstancias interesantes. Entra en disputa con los profetas de Baal y hay un escenario totalmente de desafío. ¿Quién mostrará el poder de su Dios? ¿Baal o Jehová? ¿Los que creen en Baal o los que creen en Dios? Y hubo allí un duelo, todos recordamos, para que se hiciera descender fuego y quemara un sacrificio. Y los profetas de Baal hicieron su mayor esfuerzo. No hubo fuego que descendiera para quemar el sacrificio ante los profetas de Baal. Porque Baal no es Dios. Baal no es Dios. Dios solo hay uno. ¿Estás tú adorando a ese Dios? ¿Adoro yo al Dios verdadero? ¿Adoro yo al Dios verdadero? Elías oró a Jehová y Jehová hizo descender fuego del cielo. Alabado sea su nombre. Y es allí entonces cuando se toma una decisión interesante de hacer desaparecer a todos los que no adoraban a Jehová. Luego vemos a Elías que hace que vuelva la lluvia. Cuando se encuentra con el rey le dice, va a llover antes que tú llegues a tu casa. Y así sucedió. Y Elías tomó la decisión de irse a un lugar tranquilo, porque Dios también le había indicado. Pero luego le llegó la noticia por boca del mismo rey a Jezabel que Elías había hecho que todos los profetas de Baal que estaban allí fueran degollados. Y cuando le llegó la noticia a Jezabel de parte de Acab, yo quiero ahora que ustedes se conecten un poquito. Vamos a ver qué sucedió en esa circunstancia. Ya estoy llegando. Vamos a ver. Cuando Acab, capítulo 19, verso 1. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. ¿Ustedes escucharon? Esa dice mi versión. Alguna versión dice que tú estarás como uno de ellos. Y ellos estaban degollados. Y ella fue explícita. Te voy a cortar la cabeza. Señores, hay mujeres que son guapas. Bueno, guapas decimos los dominicanos por decir furiosa, ¿no? Aquí dicen guapos algunos para referirse a que están buenas mozas, ¿verdad? Yo estoy guapo, ¿verdad? Pero yo estoy guapo también. La misma palabra. Interesante que Jezabel le dijo, mañana a esta hora tu cabeza estará como la de ellos. No estará en tu cuerpo. Se cortará tu cabeza. Elías, que es un hombre que confía en Dios,
que había visto cómo Dios había actuado en favor de él, que había expresado su adoración a Dios y Dios, él no hacía nada, no se movía, sino por un así dice Jehová. Todo lo que hacía era porque Dios lo indicaba. Vete aquí, muévete allí, ve ahora allí. Elías, cuando escucha eso, dice el texto bíblico que él fue donde Dios y le preguntó, Señor, ¿qué hago? Esta mujer me quiere cortar la cabeza, dime qué hago. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Ustedes están indecisos, yo le voy a leer para que entonces sepamos qué hizo. Verso 3. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y se alejó de allí. Y allí dejó a su criado, se alejó. Se internó en el desierto, oigan esto, y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Paremos aquí. ¿Qué está pasando con Elías? Con aquel hombre que iba a la iglesia, con aquel hombre que se movía solamente por lo que Dios decía, por aquel hombre que, aunque con sus defectos, había decidido hacer caso a lo que Dios decía y no se movía sin un así, dice Jehová. ¿Qué pasa con Elías ahora? Que ante el peligro, ante la crisis, cambia de actitud. Primero, se aleja. Segundo, primero, no consulta a Dios y toma la decisión de alejarse. Hey. Un hombre que adoraba, que venía a la iglesia, que se emocionaba escuchando esos cánticos. Hermanos, miren, yo adoraba. Yo desde que entré por esa puerta, yo entré en una conexión especial con Dios, le confieso. Ahorita le decía al primer grupo que cuando yo llegué, le decía al pastor, le dije, oh pastor, cuánto quisiera yo tener muchas iglesias así como esta. Y voy a ser directo y claro en lo que estoy diciendo. ¿Cuánto quisiera yo que mis iglesias adoraran con mayores emociones? Que haya una combinación de esos elementos como que nos conectan. Porque yo me voy allí, a los tiempos bíblicos. ¿Por qué la adoración que hacía que hacía David, era como tan íntima con Dios? Yo no sé, pero utilizaba instrumentos David para adorar a Dios. Y había una conexión. Y qué bueno yo ver aquí que hay instrumentos y que hay un ritmo apropiado, que se entiende lo que se está cantando, las palabras son apropiadas, hay una combinación entre el ritmo y la palabra. No hay un alboroto, sino hay un estilo de adoración. Hermanos, miren, honestamente, yo me conecté con Dios desde que escuché ahí al entrar esa puerta. Le dije, pastor, ¿cuánto quisiera que algo así estuviese en mis iglesias? Pero anyway, el principio es la adoración, porque yo puedo adorar con esto y sin eso. O sea, Elías en este momento tomó una decisión por el peligro.
porque alguien le dijo que le iba a cortar la cabeza, se olvidó de todo el poderío de Dios y se fue sin consultarlo, sin hablar con él. Se fue de la ciudad, no solo se fue de la ciudad, se fue al campo, no solo se fue al campo, se adentró en las montañas. Y no solo eso, sino que deseó la muerte. Y oigan el contexto, más adelante, el texto bíblico señala que cuando Elías fue confrontado y se le dijo a Elías, ¿qué tú haces aquí? Dice el texto bíblico, vamos a seguir leyendo. Verso 5, se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor le dijo por segunda vez, despiértate, le despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino que recorrer. Y Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Y cuando llegó allí, dice el texto bíblico, buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, oigan esto, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y saben lo que respondió Elías? El texto bíblico dice, es muy grande mi amor por ti. Dice mi versión, escúcheme, tengo una versión la interamericana. Mi amor por ti es muy grande, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de un pacto, han descuidado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Usted está escuchando? Elías entendía que él era el único santo. Elías creía que él era el único que adoraba. Elías creía que no había más. Que el único que tenía la manera correcta de adorar era él. Y como nadie más hacía lo que él estaba haciendo, entonces él decidió irse. Dios lo había encomendado para una misión especial y él ahora decide, por el COVID, no sé, decidió esconderse. Y no solo esconderse, se encuevó para que no lo encuentren. ¿Será que hay algunos que están encuevados? Hello. Quiero confrontar algunas cosas ahora. Es posible que algunos creamos y juzguemos por la apariencia. Tendemos muchas veces a señalar. ¿Usted ve ese dedito? ¿Cuánto hay apuntando hacia allá? Uno, ¿verdad? ¿Y cuánto hay apuntando para donde mí? ¡Ay, chichi! Cuando usted apunta, usted se apunta. ¿Usted entiende? Cuando usted apunta, usted se apunta. Elías creía que él era el único que adoraba. Él era el único santo. La última Coca-Cola del mundo. Ese era Elías.
Y como yo quedo solo, yo voy a correr por mi vida. No puedo estar con esos pecadores. Yo voy a salir, me contamino. ¿Usted me entiende? ¿Está entendiendo? Solo yo he quedado. Solo yo sé cuál es la música que debe cantarse en la iglesia. Solo yo. Nadie más. Soy yo el que sé. Y como no se acepta lo mío, pues yo me voy. ¿Quién dijo que tiene que ser así, mi hermano? Solo yo soy. No. Elías, no eres tú el único. ¿Tú quieres adorar? Adora. Adora. No dejes que nadie te quite el gozo de la salvación. Cuando algunos corren, lo bueno es que Dios es tan bueno. Oigan eso. Lo bueno es que Dios es tan bueno que Él sale en busca de nosotros. Porque Él no quiere el mal de nadie. Él quiere el bien de todos. Y es allí cuando Elías fue alcanzado por Dios, aún escondido en la cueva. Aún escondido allí. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Yo te di una misión. Tu lugar está allí. Tu lugar está allí donde están las almas perdidas. Tu lugar está allí donde están aquellos que necesitan escuchar de mí. Tu lugar está allí. No es aquí. Entonces el Señor le dijo, sal de la cueva. Sal de la cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando. Miren esto. Dios le dice, para que no vea que es a tu manera, que no es necesariamente como tú pensabas. Hay un principio aquí. No se desconecte, por favor, a los que me están viendo en las redes, no se desconecte. Elías creía que había una sola manera. Y lo vamos a ver, porque entonces aquí hay un fuego extraño también. Vamos a verlo. Sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento fuerte y poderoso que rompía y desgajaba los montes y rompía las rocas. Pero el Señor no estaba en ese huracán. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Alabado sea Dios. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces se escuchó otra voz, otra vez, la voz de Dios que le preguntaba, Elías, ¿qué haces aquí? Yo debo terminar, creo. Qué bueno, dejé el reloj por allí, no veo reloj aquí tampoco. Pues voy a seguir. Hasta las 12:30, ¿verdad? Me dijo el pastor algo así, sí. Yo creo que en 5 minutos puedo terminar. Detalles importantes. Dios en el pasado se había manifestado de diferentes maneras. ¿Recordamos el Sinaí?
Cuando Dios se presentó al pueblo, ¿qué hubo? Dice que hubo un estruendo en el Sinaí. Un viento fuerte. Dice, un estruendo que la presencia, la gloria de Dios se manifestó de una manera extraordinaria, tan elocuente, tan visible, tan palpable, que Moisés, el pueblo llegó a decirle luego a Moisés, mira, dile a Dios que habla contigo, que ya no venga. ¿Se está entendiendo? Y ahora vemos que cuando Dios le dice a Elías, yo voy a pasar por ahí, vuelve el viento fuerte, huracanado, pero Dios no estaba. Dios se había manifestado también a través del terremoto. ¿Se recuerdan cuando Dios desaprobó? Sintió dolor por la muerte de su hijo. ¿Qué dice el texto bíblico que hubo? Hubo un gran terremoto. Cuando se dijo, hecho es allí, que expiró. Dice que también vino un fuego. ¿Y cómo se acababa de manifestar Dios? Hacía días, apenas días. Descendiendo fuego, dando su aprobación de que Él era el Dios poderoso. Pero ahora viene el fuego y Dios no está en el fuego. Abramos nuestra mente, abramos nuestros sentidos. Dios puede manifestarse a su manera, no a la que nosotros querramos. Dios pide que nosotros solamente le adoremos. Cuando Él se manifiesta ahora, en la presencia de Elías, lo hace en un silbo apacible y delicado. Y es aquí entonces donde entra el dilema. En esos tiempos de crisis, ¿podré yo escuchar la voz de Dios? ¿Podré yo discernir cuál es la voz de Dios? ¿Podré yo adorarle realmente en espíritu y verdad? Había un conflicto en la antigüedad. Señor, allí te adoran de una manera, allí de esta manera. ¿Y cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? Ni allí, ni allí, sino que llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Está entendiendo, hermano? No impaciente tu espíritu. No crea que las cosas serán a tu manera. Dios tiene su manera. Adórale. Confía en Él. Dios te ha dado una misión. La música es solamente un medio para nosotros adorarle. Elías decidió no seguir queriendo escuchar la música y se fue solo a estar allá en la montaña. Estaba con esto, con su actitud, estaba también rechazando a Dios, creyendo que Él era el único santo. Y Dios lo confrontó y le dijo, quiero que tú sepas, Elías, que tú no eres el único santo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, que han permanecido fieles, que en medio de las circunstancias difíciles han dicho, yo serviré a Jehová. Que aunque Jezabel quería cortarle la cabeza, Dios le había resguardado y había utilizado precisamente a uno de los generales del rey para resguardar a sus hijos. Porque cuando tú quieres ser fiel, Dios ha prometido que Él te guardará. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, ¿quiere adorar? ¿Quiere estar en la presencia de Dios? Tú puedes, yo puedo.
No nos hagamos juez de nadie. Eso le toca a Dios. Dejemos que Dios pueda seguir obrando en nuestro corazón. Permitamos que nosotros seamos instrumentos de Dios para que otros reciban esa bendición y vengan a adorar juntos con nosotros aquí. De seguro, estando en su presencia será mejor. El texto bíblico señala, porque es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Está adorando? ¿Está buscando la presencia de Dios? Quiera Dios y que tú y yo seamos llenos de su presencia y que aprendamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos quisieran decir en este momento, Señor, enséñame a escuchar tu voz? Dame la oportunidad de poder gozarme en tu presencia. Concédeme el privilegio de vivir cerca de ti, de no serme juez de nadie, de ser un adorador que pueda ser un medio de bendición para otros también. ¿Cuántos quisieran decirle esto al Señor? Yo quiero que se pongan de pie todo el que quisiera decirle, Señor, yo quiero adorarte. Voy a pedirle a la joven que cante. Venga, usted vino a cantar. Mientras cantamos y adoramos, yo me voy a quedar para cantar con usted si puedo. Yo soy un cantante frustrado, pero canto. Fija tus ojos. El Señor quiere que pongamos nuestras miradas en Él. Él quiere cada día hablar a tu corazón. Quiere que tú escuches su voz, que no te mueva por sentimientos, por emociones, sino que te mueva por una verdadera adoración a Él. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con tu vida. Y Él quiere cumplir su propósito. Su propósito es salvarte. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será.
respecto al distanciamiento, no hago un llamado para estar aquí, que pasen aquí al frente. Pero sí quisiera hacer un llamado a tu corazón. Allí donde está, si tú sientes que tus ojos deben ser puestos en Cristo, si tú sientes que cual Elías tal vez te ha ido lejos, que ha tratado de correr, si ha creído que tú eres el único santo entre los santos, si tal vez te ha encuevado, si con mi actitud, con tu actitud, te ha apartado del propósito que Dios tiene para ti, yo te invito para que allí donde está, incline tu rostro y le diga: Señor, alcánzame como alcanzaste a Elías. Háblame, Señor, como tú le hablaste a Elías. Y no permita que yo tenga temor a lo que me pueda pasar. Que mi temor mayor sea el no hacer caso a tu palabra. Si así lo siente, te invito para que hablemos con Dios. Oh Señor, henos aquí. Estamos viviendo en un mundo de muchos conflictos, de grandes crisis, de circunstancias muy adversas. Pero tú nos has dado el privilegio de conocerte. Sí, Señor, te agradecemos por este privilegio. Es posible que en algún momento nuestra vida se haya descarriado. Es posible que pensamientos no propios hayan pasado por nuestras mentes. Es posible inclusive que nuestros pasos hayan caminado por sendas no correctas, creyendo que estamos haciendo el bien. Perdónanos, Señor. Y yo ruego para que tú nos hables cada día, nos indique el camino que tú quieres que escojamos y que nos enseñe, Señor, a dedicarte lo mejor de nosotros a ti. No solo de palabras, Señor, sino con hechos. Queremos adorarte, Señor. Queremos servirte y queremos ser medios de bendición para otros. He aquí, Señor, cada familia representada en nosotros. Cada joven, cada niño, cada adulto, cada esposo, cada esposa. Tú nos conoces. Conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Nuestra mayor necesidad, Señor, es la de tu presencia en nuestras vidas. Llénanos tú, Señor. Y las demás, Señor, las demás cosas que pudieran estar pasando con nosotros, las dolencias, las diferencias, los conflictos, la escasez, que todo eso, Señor, sea añadido por tu bendición. Que tú suplas, Señor, que tú proveas, que tú otorgue. Pero queremos, Señor, salir de aquí llenos de tu presencia. Gracias, Padre. Oramos creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.